Pero la Iglesia como institución no abrió nunca una investigación, no se presentó ante la justicia, no hay ninguna acción de ese tipo concreta, digamos. Exacto. No hay nada. Exactamente, y en eso, Pablo, está la voz de la familia. La familia denuncia esto mismo que estás diciendo vos, los propios sueldos, porque un capítulo fundamental de mi investigación es la familia. Yo he estado con muchos familiares que en Tucumán, en Catamarca, en Belén, Catamarca, donde es la infancia de Sueldo, y esto que vos señalás es denunciado directamente por ellos. Ajá. Bueno, mira, si nosotros siempre los hechos hay que analizarlos en determinados contextos, ¿no es cierto? Porque a veces la mayoría de las veces los contextos te dicen muchas cosas. El contexto que se vivía Santiago, como dije al principio, en donde estaba en plena operación, en plena actividad, un grupo de tareas, juzgado ya y comprobado su actitud criminal, culpable de tortura, de muertes, de asesinatos, un grupo de tareas numerosas, con poder, vinculado al poder político, de hecho eran funcionarios del gobierno, encabezados por Musa Sá. Ese grupo actuaba libremente en la provincia. Gerardo Sueldo, el primer dato político que surge de un análisis de la actividad de Gerardo Sueldo era su oposición abierta al gobierno de Carlos Juárez, y esa oposición era pública. Son memorables las homilías de Gerardo Sueldo denunciando el esquema de poder autoritario y violento de Carlos Juárez, y también son recordadas las solicitadas que el juarismo sacaba contra Gerardo Sueldo en los diarios de aquí de la provincia, acusándolo de cualquier cosa. Es decir, el enfrentamiento era violento, era abierto por parte del juarismo, operaba un grupo de tareas criminal, y en ese contexto es que se da toda esta situación que vos describes. O sea, no es un contexto normal, cualquiera, democrático, sino que es un contexto que podría claramente contener esta situación que vos estás describiendo, ¿no? Exactamente, Pablo. Si yo a todo lo que te conté, todos esos elementos que tengo, que me dan una impresión muy fuerte de lo que puede haber pasado, si yo eso lo meto encima en el contexto que vos acabás de describir, claro, se multiplica todavía más. Exactamente. La posibilidad. Así es. Sí, llama mucho. A mí lo de la Iglesia me llama mucho la atención. Uno hace la idea de que, bueno, en época de dictaduras pasó, lo de Angelelli, etcétera, pero bueno, en una época, en un proceso de instituciones democráticas, de vigencia de la democracia, bueno, que a la Iglesia no le matan o no se le muere un obispo sin que la Iglesia pida una investigación de las causas en que murió. Pero bueno, esto pasó, y el silencio de la Iglesia es atronador en ese sentido, ¿no? Es muy fuerte. Que menciones el caso Angelelli es muy acertado, porque es el antecedente más importante, digamos. Claro. Igual hay otros, Sí, sí. No solo ha muerto, no es el único obispo muerto en un supuesto accidente de tránsito Angelelli. Claro. Hay otros también. Claro. Es como... Y el silencio de la institución también es un clásico. También en ese caso. Aunque uno puede decir, bueno, estaba en una dictadura militar, sabemos el rol que jugaba la Iglesia en ese momento, hay una diferencia, bueno, cuesta pensar. Bueno, es muy interesante que vos aportes esto, no sé cuándo va a salir tu publicación, sé que le estás trabajando, pero es un tema que... Estoy trabajando, Pablo, trabajo sin plazos. Está bien. Todo esto que acabamos de charlar, no hace falta que yo te lo diga, es muy complejo. Así. Sueldo es un personaje muy complejo y encima es una historia que no tiene el final. Así es. Porque no sabemos cómo murió. Entonces yo no le pongo plazos. Claro. Ahora estoy empezando a publicar una primera investigación larga mía sobre las Madres del Dolor de Buenos Aires, que empecé hace 10 años. Ah, bien. Como para que tenga una idea. Tengas la referencia de la manera en que manejo los tiempos. Y te hago una última pregunta, Lucio. Cuando hablas de personaje extraordinario, vos pudiste captar aquí, hablando con mucha gente de distintos, vos hablaste con sacerdotes, con dirigentes políticos, sociales, militantes, hablaste con familias, hablaste con una cantidad de gente.
vos puedes captar, digamos, que vos tienes una explicación por qué cuando hay como ahora un aniversario de la muerte de Gerardo Sueldo hay tanta conmoción en un sector vasto de la sociedad santiagueña. Es un personaje que realmente influyó, que realmente dejó huellas, que realmente impactó, marcó su presencia. ¿A vos te queda esa impresión? Estamos claramente? Ante un personaje distinto, completamente original, Pablo, que hizo cosas que no son habituales. Así es. Y que provocaron un gran impacto. Tal vez se puede decir de esta manera. Así es. Vos sabés que yo podría, hay muchas anécdotas sobre el Sueldo. Yo te podría relatar una muy brevemente, una que viví personalmente y que es realmente impresionante cuando pensemos que estamos hablando de un obispo, ¿no? Los obispos que no salen a la vereda, digamos, casi de las iglesias o de las catedrales. Esto ocurrió una noche que fue el primer aniversario del 16 de diciembre, el santiagueñazo. Hubo un acto, una movilización aquí en Santiago. Producto de eso quedaron detenidos, eran cerca de las 12 de la noche, había 2 chicos muy jóvenes detenidos en la Policía Primera. La Policía Primera está a una cuadra de la catedral del obispado aquí en Santiago. Y yo pude ver al obispo Sueldo salir de la iglesia caminando, creo que en compañía de alguien, caminando, y al verlo salir, yo trabajaba por ahí cerca, al verlo salir lo seguí de lejos y vi que entraba la Policía Primera. Y de afuera se puede ver la guardia de la policía. Entonces estábamos viendo ahí con un amigo y el obispo Sueldo se plantó en la guardia, estuvo, no sé, ahora no sabría decirte cuánto, pero era mucho tiempo, ponele que media hora, 45 minutos, discutiendo con un comisario de la policía hasta que él sacó a los chicos que estaban presos. La imagen final es que salió Gerardo Sueldo, obispo de Santiago, con los 2 chicos presos, abrazándolos, uno cada lado de él, salió de la comisaría y los dejó él en libertad. Esas cosas nunca las vi y seguramente muy pocas veces ocurrieron de parte de un obispo, ¿no? Lo que acabas de contar es impresionante. Eso lo vi personalmente, eso lo vi yo personalmente con un amigo. Así que imagínate la cantidad que hay, ¿no? Uy, parece que tuvimos un problema. Ahí está. Ahora, Lucio. Ajá. Acá estoy de vuelta. Ah, bien. Bueno, te decía que con anécdotas como esa es que yo digo es un personaje extraordinario, y lo que vos contaste es una anécdota. Así y es. Que la viste de casualidad. De casualidad. Y que no se enteró nadie. Así es. Nadie de nadie. Así es. Hay otras escenas públicas. Claro. Por ejemplo, ayer charlaba con Eduardo Chavay Ruiz, que tiene él sus anécdotas que son más públicas, por ejemplo. Sí, es verdad. Así de es. Sueldo que lo salió a bancar delante de todo el mundo, me contaba él, y se emociona mucho. Sí. Lástima que después yo lo vi a Chavay Ruiz abrazándose con la Nina en el Teatro 25 de Mayo, pero bueno, no importa, esa ya es la historia de otra persona y no de Monseñor Sueldo. Lucio... Ahí no entro. Ahí no entro. No. Vengo del periodismo policial. No. Ahí... Lo mío es un comentario político al margen, digamos, que no tiene nada que ver con esta entrevista. Lucio, la verdad que este aporte que vos puedas hacer, que estás haciendo, es de mucho valor, porque mantiene viva y es como una especie de reclamo a la conciencia de los santiagueños, ¿no? Un reclamo a la conciencia de los santiagueños, no solo en las instituciones, sino a todos nosotros, porque tenemos mucho agradecimiento, mucho reconocimiento, porque Sueldo era en aquel momento una palabra lúcida, una palabra inteligente, y sobre todo, porque inteligentes hay muchos, lúcidos hay muchos, sobre todo valiente. Era una persona, aquellas que a sus palabras le ponía el cuerpo, ¿no? Esta anécdota que tan pequeña que conté expresa eso. A sus palabras le ponía el cuerpo. Entonces esa unidad entre la palabra, las ideas y la acción, esa coherencia entre lo que hago y lo que digo, en Santiago tuvo mucho impacto, tuvo muchísimo impacto. Y además, Pablo, él decía que estaba dispuesto a que lo mataran. Lo dijo muchas veces. Sí. Así de jugado estaba Sueldo. Sí, un hombre muy valiente, muy solidario,
o sea, rompió con todos los esquemas de lo que puede ser el comportamiento de un obispo, incluso nos interpelaba a nosotros, los propios santiagueños, ¿no? A nuestra pasividad, a nuestra docilidad, a nuestro aceptar todas las condiciones que vengan, a nuestra comodidad, digamos, en el sentido de civil, ¿no? En el sentido cívico. Sin embargo, bueno, él también estaba impactado porque él, vos sabes bien, Sueldo vino unos meses antes o un año antes de que se produjera el santiagueñazo en Santiago. Raramente sí. Él estuvo muy, muy silencioso durante todo ese periodo previo. Sueldo, no tenemos nosotros registro de ninguna participación previa al santiagueñazo, ninguna actividad. Él empieza a actuar en un congreso eucarístico que fue muy interesante, que se hizo aquí en Santiago. Él viene para organizar ese congreso y en el medio, antes de eso, se produce el santiagueñazo. Después de eso, después del santiagueñazo, que tuvo una participación muy activa de todo lo que fue las comunidades eclesiales de base, muchos sacerdotes, muchos laicos que participaron, que estaban muy comprometidos con lo social. Con todo eso contactó Sueldo y bueno, y ahí fue su proceso posterior al santiagueñazo. Así que todo eso lo recordamos mucho porque fue en momentos históricos de nuestra provincia. Así que, Lucio, te agradecemos mucho que te intereses por estos temas y bueno, tenernos al tanto de tus investigaciones. Por supuesto, Pablo, estamos en contacto permanente. Bueno. Ya tomaremos otro café por ahí. Dale, bueno, muchas gracias. Pueda ir cuando la cuarentena me permite ir a Santiago. Perfecto, aquí te esperamos. Bueno, muchas gracias, Lucio. Un abrazo grande. Abrazo, Pablo, Ignacio y toda la audiencia.